Mi título dice: la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Mientras él les decía estas cosas, llegó un dignatario y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En esto, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Cuando entró Jesús en la casa del dignatario y vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero mientras la gente fue echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió esa noticia por toda aquella tierra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nosotros, Señor, podemos conocer tu voluntad. ¿Cómo no agradecerte, Dios mío, que tú nos hayas permitido tener tu palabra tangible, Señor amado, y leíble a un idioma, Dios, que nosotros podamos entenderla? Gracias te damos, Espíritu Santo, por traducir esta palabra y por cambiarnos a través de ella. Ahora te pido de manera especial que tu palabra sean tangibles en los corazones, que tu palabra transforme los corazones de los que estemos aquí escuchándola. Y sobre todo, Señor, que cada una de las personas que no te conocen puedan recibirte como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, gloria al Señor. Aleluya. Dios es más que bueno y nos da siempre la oportunidad de conocer su palabra y su voluntad. En estos últimos días hemos estado viendo cómo la mano de Dios se ha estado manifestando en los diferentes lugares donde hemos ido por la gracia y la misericordia del Señor. Pero me ha gustado la forma en cómo el Espíritu de Dios ha tratado con nosotros y con las vidas que ha escuchado la palabra. Y es que la transformación que el Espíritu de Dios está haciendo en estos últimos días es una transformación interna del corazón, porque la que nos enseñaron muchas veces al principio de nuestra fe ha sido una transformación externa que ve lo de fuera simplemente, pero que no transforma lo del corazón. Y por eso vemos gente bien vestido como creyente, que no está mal hacerlo, siga haciéndolo, pero vemos gente así que aún está enferma en sus corazones, que aún tiene rencor en sus corazones, que aún tiene odio, que aún tiene raíz de amargura. Necesitamos que la única que sana y liberta, que es la palabra de Dios, pueda penetrar a esos corazones y pueda llegarle. El Espíritu de Dios me enseñó que esa es la forma correcta de pronunciar este evangelio, que nosotros podamos hablarle a la gente la palabra y que ella misma haga el trabajo por la cual fue enviada. Dice Isaías que la palabra de Dios es como la lluvia, que una vez que cae a la tierra da fruto y germina a su tiempo. La palabra de Dios no da fruto a nuestro tiempo, sino al tiempo que Él la envió. Y esa palabra, una vez que ha sido sembrada, da frutos y da frutos para la gloria y para el reino de Dios. De hecho, uno de los frutos que usted ve aquí, el hecho de que usted nos vea cantando, adorando o compartiendo este mensaje que a nosotros nos hizo libre, es porque en un momento la palabra de Dios fue sembrada en nuestros corazones y esa palabra creció y germinó, y hoy usted está viendo los frutos de esa palabra. Amén. Y es la forma en cómo el Espíritu de Dios ha querido tratar con nosotros, que su palabra penetre a nuestra vida. Por eso la dejó escrita y por eso permitió que hombres como Martín Lutero fueran de bendición para nosotros y que puedan traducir esta palabra para que nosotros, los dominicanos y las demás naciones, puedan recibirla a nuestro idioma. Porque algo que tiene Dios es que siempre le hablaba claro a la gente. Dios no era como la gente lo pinta en estos últimos días, como lo pintan algunos colegas ministros que hablan de tantos misterios hebreos y de tantas cosas que dejan de lado la palabra real, la palabra escrita, esa palabra que la gente le entiende inmediatamente
la escucha, si usted se fija y escudriña, se va a dar cuenta que el Señor Jesús, cada vez que hablaba con la gente, le hablaba de acuerdo a la mentalidad que ellos tenían. Si alguien sembraba, le hablaba de cómo sembrar y cómo hablar la palabra de Dios utilizando la tierra, para que él pueda entender lo que el reino de Dios le estaba hablando. Si alguien era carpintero, él inmediatamente hablaba y tomaba la parábola y tomaba cosas para que ese carpintero pueda entender el mensaje del reino de Dios. Cuando si era publicano, le hablaba claro a los publicanos. Y si usted se fija, también le hablaba misterio a los que se creía que lo sabían todo, como era el caso de los fariseos y los saduceos, a tal punto que cuando trataron de hablarle, ellos, gloria al Señor, quedaban con la boca cerrada, porque no podían con tanta sabiduría. Jesucristo era tan misterioso que sabía llegarle al más pequeño de ellos y sabía dejar con la boca tapada al más grande de ellos. Gloria al Señor. Es por eso que nosotros entendemos, como la palabra de Dios dice, que Cristo en nosotros, sabiduría de Dios y poder de Dios. Por eso el Señor no solamente manifiesta la sabiduría, también manifiesta las señales. El apóstol Pablo habló claro y les dijo a los discípulos y le dijo a los corintios: Cristo Jesús es sabiduría para todo aquel que quiera buscar sabiduría, pero también es poder de Dios para aquel que quiera buscar poder de Dios. Por eso fuera de Cristo yo no necesito nada, y fuera de Él no tengo que buscar nada, porque en Él lo tengo todo. ¿Amén? Y qué bueno es aprender a Dios de esta forma. Porque físicamente hablando o espiritualmente hablando, cuando nosotros nos hablan la palabra, muchas veces nosotros pensamos que la palabra de Dios es tan sublime en tal punto que nosotros no podemos entenderla, y que esa revelación ha llegado solamente a 2 o 3. Pero yo aprendí en la palabra que Dios quiere llegar a tu corazón, Dios quiere penetrar a tu vida. No importa tu nivel intelectual que tú tengas, no importa si eres el teólogo más grande que sea, o si eres la persona el más laico que sea dentro de la iglesia, la palabra de Dios va a venir a hacer el trabajo por el cual fue enviada a los teólogos grandes, pero también a los laicos, aquellos que todavía no tienen cierto conocimiento. Es por eso que hay que tener cuidado con menospreciar al más pequeño de esta casa, porque el más pequeño de esta casa puede ser que mañana te enseñe este evangelio por el cual nosotros estamos aquí delante. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por eso abrace a todos los hermanos y a cualquier persona que entre por este lugar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia a mí me dice que de lo vil del mundo, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De todas esas personas que a veces menospreciamos nosotros, son esos mismos que Dios escoge, los liberta, los limpia y nos enseña a nosotros su voluntad por medio a ellos, para que nosotros entendamos que no es del hombre la gloria, sino del Rey de gloria. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Ahora permítame entrar al mensaje. La palabra de Dios que leímos aquí en esta cita bíblica es una palabra que comúnmente hemos escudriñado y hemos leído. Nosotros sabíamos la fama que tenía el Señor Jesús. Pues el Señor Jesucristo, una vez que fue lleno del Espíritu Santo por la gloria de Dios, comenzó a manifestar las señales y los prodigios, por lo cual Él fue distinguido en ese tiempo. Pero la Biblia enseña algo claro, y es que Jesucristo no solamente vino a manifestar señales y prodigios, sino que vino a predicar este evangelio para que la gente sea salva. El objetivo de Cristo no era simplemente que la gente sea sana del cuerpo, sino que también la gente sea libre del alma. Amén. Por eso en un momento dice la palabra que le trajeron un paralítico, y cuando le trajeron un paralítico, lo primero que él hizo no fue sanarlo, sino que le dijo: tus pecados te son perdonados. A lo que los fariseos comenzaron a cuestionarlo y a decirle: pero ¿cómo este puede perdonar pecados? Si ese es un atributo que solamente se le puede conceder a Dios, no hay hombre que pueda perdonar pecados, decían los fariseos. Y Jesucristo, escuchando, entendiendo los pensamientos de ellos, les preguntaba algo claro y les decía: pero ¿qué es más fácil? Decirle a la gente: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Gloria al Señor. Y Jesús le dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre, es decir, Él, tiene poder no solamente para levantar a la gente para que camine, sino también para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y comienza a caminar ahora. Aleluya.
paralítico agarró su lecho, agarró su cama donde él estaba y comenzó a caminar. Pero lo primero que Jesús hizo fue perdonar sus pecados. Y si usted está en esa condición, créame que lo primero que usted va a desear no es que alguien venga y le predique este evangelio, es que alguien ore por usted para que sea sano. Amén. Cuando usted va a los hospitales, cuando usted va allá y va a predicar este evangelio, esa gente lo que necesita muchas veces es que Dios vaya y haga un milagro dentro de ellos. Sin embargo, el Espíritu Santo te dice: predica el evangelio, y yo lo voy a hacer cuando tenga que hacerlo. Y la palabra de Dios aquí nos enseña algo, y es que Dios está más interesado en perdonar tus pecados que en satisfacer tus necesidades físicas. Gloria al Señor. Dios está más interesado en sanarte el alma, en libertarte el alma, que en bendecirte con las cosas materiales. Porque nosotros en este tiempo deseamos que Dios nos bendiga con tantas cosas. El que no tiene casa quiere que Dios le dé una casa. El que no tiene vehículo quiere que Dios le dé un vehículo. El que no tiene cualquier cosa que desea tener, pues necesita o quiere que Dios le provea eso. Y muchas veces viene al templo queriendo que Dios bendiga su vida, ¿verdad? Pues, Padre, para que tú deposites sobre mí o sobre tal esas bendiciones. O quiere que Dios bendiga a sus familiares. Y no está mal el pensamiento, pero déjame decirte que la voluntad de Dios es llegar primero a tu corazón y libertarte para que tú puedas ser totalmente libre. Y aleluya, gloria al Señor. Porque Jesús lo habló de la siguiente forma. Jesús le dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Y cuando la gente se preguntaba, los discípulos: pero ¿cómo vamos a subsistir en la tierra simplemente caminando contigo? Y es que cuando nosotros caminamos con Dios, las bendiciones comienzan a perseguirnos. Los resultados de las bendiciones son la entrega que nosotros tenemos delante de Dios. Cuando usted ve a un creyente bendecido y caminando y siendo, gloria al Señor, prosperado en cada uno de los contextos de su vida, dígase en el estudio, en el trabajo, en donde sea que esté, usted ve que esa persona es prosperada, es bendecida, es porque esa persona se entregó totalmente a Dios y le dijo: Dios, yo te entrego todo, aunque ahora no tengo nada. Y Dios comenzó a proveer todo lo que hoy usted está viendo que Él tiene. Aleluya. Creemos a la palabra que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y David lo dijo de la siguiente forma: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, decía David, moraré por largos días. Por eso el interés de David no era solo reinar en Israel, era entrar en la casa de Dios y deleitarse en la presencia de Dios. Él decía: cuán anhelo yo estar aquí, entrar a los atrios de Dios, conducir el pueblo en fiesta, levantando las manos en los atrios y dándole gloria al Dios de gloria. Lo está diciendo alguien rico en ese tiempo, lo está diciendo un rey en ese tiempo. No solo cualquier rey, era el rey más poderoso de esa tierra, era el rey que era respaldado por Dios, tenía la unción de Dios, tenía la prosperidad de Dios encima. Pero él decía: nada de esa cosa a mí me mueven. A mí lo único que me mueven es el arca de Dios, la presencia de Dios. Aleluya. Y ese es el principio para ser bendecido, es entregarse totalmente a Dios y comenzar a caminar con Él. Y Él va a satisfacer tus necesidades en el tiempo que Él entiende que tiene que hacerlo. Lo que pasa es que nosotros estamos esperando que Dios bendiga nuestras necesidades para después seguirle. Gloria al Señor. De hecho, es el pensamiento de muchos cristianos en este tiempo. Deseamos que Dios nos bendiga con un motor para ir a predicar el evangelio. Deseamos que Dios nos bendiga con un carro para ir a los hospitales. Deseamos que Dios nos provea económicamente para entonces decir: Señor, entonces voy a ofrendar aquello. Y yo aprendí a darle a Dios de lo que no tengo, y por eso Él me dio ahora lo que no tenía. Gloria al Señor. Cuando usted entiende ese principio y comience a darle a Dios aunque no tenga nada, comienza a venir a la iglesia aunque tenga un solo zapato, comienza a venir a la iglesia aunque tenga una sola camisa, Dios va a comenzar a bendecirlo sobremanera. Amén. Cuando usted entiende, evangelista y predicador, que a veces va a tener que mojarse después de salir de una campaña, entonces
viví en carne propia. Yo sé lo que es salir y predicar en un evento grande, pastor, donde hay mucha gente y la gente no sabe lo que usted está pasando. Y cuando termine el evento, ministro, qué buen mensaje, gloria a Dios. Pero cuando yo salgo de ahí, todos ellos estaban montados, menos yo. Cuando salí, gloria al Señor, bajo lluvia, hermano. Pero aún así yo le decía al Señor, voy a hacer tu voluntad. Y salía gozoso, y salía prosperado. Aleluya. Porque mi bendición más grande no era el vehículo, era hacer la voluntad de Dios. Y por eso Dios ahora me bendijo, como usted lo sabe. Gloria al Señor, porque Dios no necesita de gente bendecida para Él usarlo. Él necesita de gente dispuesta, gente que se entregue para Él usarlo, para su gloria. Amén. Gloria al Señor. Dios no necesita tu capacidad para Él usarte. Entrégate así como está y Dios va a comenzar a hacerlo. Él no necesita que tú seas el más teólogo para eso. Entrégale a Dios lo pequeño que sabes, y de lo pequeño que sabes, Él lo va a hacer para su gloria. En la palabra está esto respaldado. La Biblia enseña en el antiguo pacto que Elías, en un momento, Dios lo envía a una viuda. Esa viuda, dice la palabra, que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Había hambre en el pueblo de Israel en ese tiempo. De hecho, algunos ya se estaban casi muriendo. Y cuando Dios lo envía a Elías, a esa viuda, dice la palabra, para que lo sustente. Una viuda que lo que tenía era un poco de harina, un poquito de aceite. Dice la palabra que Dios envía a Elías allí. Y dice que cuando Elías ve a esa viuda, le pide agua. La viuda le da agua. Pero dice la palabra que cuando Elías tiene esta conversación con ella, le dice Elías, oye, yo quiero que tú me des un poquito de eso que tú estás haciendo. Dice que la mujer le dijo, oye, tu sierva no tiene nada en casa, apenas tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y lo iba a hacer ahora para darle a comer a mi hijo, que era lo último que yo tengo, y así no podamos morir. Eso dijo ella. Y Elías le dijo, está bien, ve y haz lo que has dicho, pero primero dame a mí primero. Señores, era un poquito de harina con un poquito de aceite. Y si nosotros en dominicano vemos a un Elías, le decimos Elías, pero abusador. ¿Por qué abusas? ¿Verdad? En buen dominicano lo traducimos así. Porque apenas tiene un poquito de harina y él le está diciendo, haz lo que tú estás diciendo, pero dame a mí primero. Gloria al Señor. Pero Elías le estaba enseñando un principio a esta mujer, que le voy a decir ahora el qué. Dice la palabra que ella hace lo que Elías le dice, le cree al profeta y le hace a Elías primero, sin importar que se iba a quedar ella sin nada. Y dice que Elías le dijo después, porque el aceite no va a escasear, ni la harina tampoco. Y dice la palabra de Dios que esa fue una de las mujeres más prosperadas en el pueblo de Israel, porque no escaseó el aceite, que era una de las bendiciones, ni tampoco la harina, porque le creyó al Dios Todopoderoso. Le dio a Dios aunque no tenía nada, le dio a Dios de lo poco que tenía, y Dios agarró lo poco que ella tenía y lo multiplicó para su gloria. Cuando tú le des a Dios lo poco que tú tienes, Él lo va a multiplicar, Él lo va a bendecir, lo va a hacer crecer. Amén. Dile a Dios lo poco que usted tiene. Te dirá, yo no tengo nada, pues entrégale tu vida, que de eso Él va a hacer cosas grandes. De eso Él va a hacer cosas grandes. Lo más valioso que tú tienes es tu propia vida. Y tu vida en la mano de Dios es una lanza terrible en contra de las tinieblas. Es tanto así que la Biblia enseña que cada vez que Dios escogía a alguien, lo hacía con propósitos eternos. Esta viuda no la conocía a nadie hasta que se encontró con el profeta Elías. Tal vez tu vida no es tan popular que podamos así decirlo, pero cuando te encuentres con el Rey de Gloria, cuando te encuentres con el Señor de señores, cuando te encuentres con el Dios que nos transformó a nosotros, vas a entender el misterio por el cual te estamos hablando. Porque no es que nosotros somos importantes, es que nos topamos con el que es importante. No es que yo soy bueno, es que el bueno vive dentro de mí. No es que yo tengo, es que el que tiene vive dentro de mí. Amén. Aleluya. Y la Biblia enseña, amados,
que esta mujer que padecía de un flujo de sangre, dice la palabra que tenía 12 años con esto. Solo las mujeres entienden eso. Una mujer con un flujo de sangre paseando 12 años estaba viva de misericordia. Y la Biblia enseña que vino Jairo, uno de los dignatarios de aquel entonces, y se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, yo necesito que tú vayas a mi casa a sanar a mi hija que está agonizando, se está muriendo. Y la Biblia enseña que Jesús concedió a Jairo su petición y le dijo: yo voy a ir. Y mientras ellos iban caminando, la Biblia registra algo claro, y es que la mujer del flujo de sangre, en medio de la multitud que tenía el Señor, en medio de tanta gente, se le acerca a Jesús por detrás y toca el borde de su manto. Y cuando toca el borde de su manto, el Señor se detiene y pregunta: oye, alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? A lo que Pedro y los que estaban ahí le dijeron: pero Señor, pero la multitud te está apretando. En otras palabras, es ilógico que tú digas que quién te ha tocado. Todo el mundo te está poniendo la mano. Y Jesús le dice: no, alguien me ha tocado, porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Y esto es un misterio, porque aquí adentro puede haber mucha gente, tal vez mencionando el nombre de Jesús, pero solamente aquel que le crea a Él va a sacar poder y virtud de Él. Las iglesias pueden estar llenas, pero solamente el que le crea a Él, el poder de Dios va a bendecir su vida, porque este asunto es por fe. Y esta mujer, a pesar de la multitud que había a su alrededor, ella dijo: si yo tan solamente toco su manto, voy a ser sana. Y dice la palabra que así lo hizo. Agarró, no sé cómo llegó, pero llegó y tocó el manto. Inmediatamente se detuvo el flujo de sangre. Y Jesús, buscando quién lo había tocado, Él lo sabía, pero Él necesitaba que la multitud que estaba ahí viera, gloria al Señor, que no era lo que ellos decían, que era la fe que tocaba el poder de Dios. Por eso Jesús le dice: hija, tranquila, tu fe te ha salvado, ven en paz. Pero mientras Jesús está haciendo un milagro en esta mujer, viene otro hombre y le dice a Jairo: no molestes más al maestro, porque tu hija ya se murió. Ya esa hija tuya que estaba agonizando, ya no hay esperanza para ellos. Señores, lo segundo que Jesús se detuvo a buscar a quien le había tocado fueron los segundos que esta niña necesitaba para morirse. ¿Usted cree que Jesús no lo sabía? Jesús lo sabía, pero Él se detuvo a bendecir a alguien primero que la hija de Jairo. Tranquilo, que si Dios bendice al pastor primero que tú, no significa que Él no te va a bendecir a ti también. Y esta mujer, dice la palabra, que luego que fue sanada, y cuando Jesús escucha esto, dice que Jesús le dijo a Jairo: tranquilo, ten paz, cree solamente, Jairo. La muchacha ya está muerta, pero cree solamente, Jairo. Y dice que cuando Jesús llegó a la casa, y termino aquí, dice la palabra que Jesús sacó a todo aquel que no creía en Él y a todo aquel que se burlaba de Él, porque Jesús le dijo: oye, la niña no está muerta, la niña apenas está dormida. Y Jesús llega a esa casa y la gente comenzó a burlarse de Él y a decirle: pero ¿cómo es posible? Oye, ahora dije que la niña no está muerta, y sabiendo que nosotros la vimos morirse. Gloria al Señor. Había una multitud que estaba ahí velando un muerto, y había una multitud que venía con el Rey de la vida. Gloria al Señor. Y esas dos multitudes se chocaron, la muerte y la vida. Y dice la palabra que cuando la vida llegó, la muerte tuvo que salir corriendo. Dice que cuando Él agarró a la niña y le dijo: niña, levántate, gloria al Señor, la niña se levantó. Tenía 12 años la niña, y 12 años también tenía la muchacha del flujo de sangre. Un misterio más para nosotros. Dios no llega después, Dios llega justo a tiempo. Gloria al Señor. Yo estoy seguro que si esta mujer del flujo de sangre duraba un día más, se iba a morir. Gloria al Señor. Pero en ese instante llegó el poder de Dios para sanar su vida. Y en ese momento que la niña se murió, el dador de la vida fue y la levantó. Y ese es el mensaje para ti en esta noche. Si te topas con el dador de la vida, no importa la condición que tú tengas, el Rey de Gloria de ahí te va a levantar para su gloria. Aleluya. Si te topas con el dador de la vida, no importa en la condición espiritual en la que estés, Dios de ahí te va a levantar. ¿Sabes qué? Algo me enseñó el Espíritu, y es que hay gente que aunque
todo lo que quiera, dentro de ello hay una decadencia espiritual. Y Dios necesita que te sinceres y diga: yo necesito de tu vida, Jesús. Aunque usted no tenga, grite y diga: Jesús, te necesito. Y aquí va Él y te va a levantar y te va a resucitar. Y ese ministerio dormido va a comenzar a despertarse. Y ese evangelista que hay dentro de ti va a comenzar a gritar. Y ese profeta que hay dentro de ti va a comenzar a profetizar. Y ese adorador y esa adoradora que hay dentro de ti va a comenzar a gritar. Aleluya. Jesucristo quiere darte vida, pero vida en abundancia. Cada vez que Él llega a la vida de alguien, la transforma y lo levanta. Y cada vez que Él llegaba a la vida de cualquier persona en aquel momento y también ahora, lo restaura para su gloria. Esta mujer que tenía el flujo de sangre sabía la condición que tenía. Y ella decía: si yo no lo toco ahora, posiblemente me muero. Así que no me importan los pisotones que yo reciba. No me importan los empujones que yo reciba. Me imagino tantos pensamientos de esta mujer. Y ella decía: yo voy a llegar. ¿Y usted sabe por qué ella lo hizo así? Porque conocía la gravedad de su enfermedad. ¿Y usted sabe por qué hay gente que no va así a Jesús? Porque no conoce la gravedad de su pecado. El día que tú conozcas la gravedad de tu pecado, tú vas a venir corriendo a esta casa a gritar por Jesús. Tu pecado es tan grave que te aleja de Dios, del dador de la vida. Y a pesar de que nosotros pensamos que Él está en nosotros, como decimos, si nuestra vida está en pecado, Él no va a estar ahí en nosotros. Pero si Jesucristo es el dueño de tu vida, Él va a estar ahí siempre contigo, a pesar de tus necesidades. El mundo necesita saber que su pecado lo aleja de Dios. Los jóvenes de este tiempo, como yo, necesitan saber que su pecado los aleja de Dios. Pero que si tú entregas tu vida al dador de la vida, esa fe que tienes te va a acercar al Rey de Gloria. Y cuando te acerques al Rey de Gloria, vas a comenzar a probar este evangelio como nunca antes lo habías probado. Porque el evangelio no es la letra, es el poder de Dios metido dentro de nosotros. El evangelio no es la gloria que cantamos, es la gloria que vive dentro de nosotros. Pablo lo dijo de la siguiente forma: el misterio de la fe es que Cristo en nosotros, viva en nosotros, que es la esperanza de gloria. Y si Él vive en nosotros, el poder de Dios va a emanar en nuestras vidas. Y no va a haber tribulaciones donde nosotros no levantemos la mano y donde no celebremos fiesta en el desierto. No va a haber dificultades donde nosotros no podamos decirle: Dios, gracias porque en medio de ella tu mano está conmigo. No es que el creyente no pasa dificultades, no, muchas veces sufrimos más que cualquier otra persona. No es que no se burlan de nosotros, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido a caminar en este evangelio y a disfrutar de Jesús. Y cuando aprendimos eso, ya nada en el mundo nos turba. Porque con nosotros está el más grande de todos los dioses. Ponte de pie, por favor. Gloria al Señor. Dios es más que bueno. Dios es más que bueno. Aleluya. Dios es más que bueno. Por eso no hay enfermedad que Él no sane. No hay cautividad donde Él no haga libre. No hay pecado que Él no libere. No hay nada donde Él no llegue y las cosas queden igual. Jesucristo en esta noche quiere cambiar esa parte de tu vida. Oh, gloria al Señor. Ahí donde estás, yo quiero que tú cierres tus ojos al Señor. Bendito el Padre. Señor, gracias por este pueblo. Gracias por tu palabra, soberano Dios. Gracias porque a través de ella nosotros podemos conocer tu voluntad. Señor, tú nos has hablado en esta noche. Tú has tratado con nuestra mente y con nuestro corazón. A tal punto, Señor amado, que nosotros tú nos hiciste libres. Pero de manera especial, Espíritu de Dios, te pedimos que haga libre a aquel que no tiene a tu Hijo en esta noche. En el nombre de Jesús el Señor. Padre, que toda enfermedad desaparezca de los cuerpos. Que toda persona quebrantada, Dios del cielo, comience, Dios, a levantarse. En el nombre de Jesús el Señor. Gracias, Señor. Quiero hacer un llamado especial. Si alguien de los que está aquí, algún joven o
que diga: yo necesito a ese Dios que tú estás predicando, y quiere dar el paso de fe. Hoy Jesucristo está tocando tu puerta y tocando tu corazón. Pero no creas que ese Jesús va a interponer tu voluntad. Él lo va a hacer voluntariamente dentro de ti. Así que si tú quieres a Cristo Jesús, te invitamos a que dé un paso aquí adelante. Solo quiero hacer dos oraciones. Una por las personas que no conocen al Señor, que es la más importante de todas. Y otra por los enfermos que están aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien de los que está aquí quiere a Jesús como su Salvador, este es su momento. Gloria al Señor. Y si alguien de los que está aquí está enfermo y quiere que ore por él, también este es su momento. Estamos dispuestos a orar por usted para que se vaya de aquí bendecido. Aleluya. Mientras tanto, oraré a Dios genéricamente. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús, que tú sigas completando la obra en los corazones. Y que tus palabras, Señor, sigan siendo sembradas en los corazones. De manera especial, que tú vengas sanando toda dolencia en el pueblo. Que tú vengas libertando toda dolencia en el pueblo. Y que Dios, tú hagas libre, Dios mío, aquel que necesita ser libre para la gloria de su nombre. Señor, gracias por estas vidas. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.